pero con tantos proyectos que tenemos en ciernes, que tantos proyectos que tenemos Panamá por delante, nuestras habilidades, nuestras competencias de nuestros estudiantes no se están desarrollando. Y esas falencias no distinguen ya solamente a colegios particulares y públicos, es el país con el general, con sus bachilleres que no están formando en estas habilidades y competencias que, como te mencioné, por ejemplo, en algunos de los bachilleres de ciencias y también de estos cuatro principales bachilleres, no se están formando sobre programación, sobre algoritmos, sobre desarrollo de página web, pero cuando estamos simplemente en este celular, lo primero que vemos son estudiantes que utilizan redes sociales, es mucho el marketing que se hace, pero no estamos trabajando sobre cómo diseñar contenido digital, cómo hacer imágenes, ediciones de video. Bueno, y seguimos con más de Menú Ejecutivo. Hoy vamos a estar teniendo a unos invitados súper especiales para hablar de un tema importantísimo, y es que en medio de todo este impacto que ha tenido la tecnología en el mundo y la creciente demanda, sobre todo por talento que comprenda no solamente el cambio, sino también entienda el entorno y las necesidades técnicas y esas habilidades que requiere sobre todo el entorno laboral. Por supuesto que involucra la parte tecnológica y hay que repensar, porque en el último año, sobre todo con este boom que ha tenido la inteligencia artificial, ha dejado muy en claro lo importante que es considerar el aprender y aprender bien todo lo que tiene que ver con el mundo digital, las computadoras, en sí misma todo este tema de la robótica, la programación. Bueno, de eso vamos a hablar un poco porque hay un estudio que desarrolla el Centro de Investigación Educativa en colaboración con el Instituto, bueno, la Universidad del Istmo, que es la UDI, para hablar un poco acerca de cómo se reaprende el tema de el pensamiento computacional. Y bueno, para hablar de este tema nos acompaña un amigo de la casa, del CIEDU, que es David Bernal, y también nos acompaña la licenciada Delfina Alfonso, quien es investigadora y participó dentro de este estudio. Y bueno, bienvenidos y gracias por tomarse este tiempo para hablar con nosotros de este tema tan importante. Gracias, muchas gracias. Hola, Magdiel, muy buenas tardes también a toda la radio escucha que siempre nos acompaña. Muchas gracias. Bueno, y en medio de todo esto que hemos venido escuchando, ayer conversábamos, bueno, la semana pasada hablábamos con un colega aquí de Radio Ancon, también Costa Rica, sobre esta inversión multimillonaria que hace Intel en este país centroamericano. Y él mencionaba que uno de los factores que propició dicha inversión en esta área fue que su personal está cualificado para eh, poder cubrir esos puestos de trabajo. Por supuesto que la academia forma un papel fundamental dentro de todo esto, pero ¿qué nos dice este estudio sobre este tema de la formación en este área tan importante en nuestro país? No sé si empezamos con Delfina para que nos hables un poco acerca de tu participación y también de los puntos generales de este estudio. Sí, cómo no. Bueno, como vos bien mencionabas, este fue un estudio del Centro de Investigación Educativa en alianza con la Universidad del Istmo. El estudio fue liderado por la doctora Nadia de León, la directora del centro, y bueno, el equipo de investigadores fue amplio. Yo soy una de las investigadoras que estuvo involucrada. Y como vos bien estabas mencionando, el principal tema, la principal preocupación que nosotros teníamos era cómo se está enseñando el pensamiento computacional, cuáles son principalmente las materias relacionadas al pensamiento computacional que se están dictando hoy en las escuelas y cuál es el contenido de esas materias, y entonces poder compararlo con estándares internacionales para saber si realmente estamos eh, formando a los estudiantes, como vos decías, para poder suplir la gran demanda tecnológica que hay hoy en día, ¿no? Entonces, por un lado, comparamos el currículo de las materias relacionadas al pensamiento computacional con un parámetro regional, que es un marco de referencia que desarrolló la UNESCO para desarrollar la alfabetización digital, y con un marco internacional, que es un marco de referencia que desarrolló una organización estadounidense, la Asociación de Maestros en Ciencias de la Computación, y con un programa como de algún país latinoamericano, por ahí de contexto similar al panameño, que es el de la ciudad de Buenos Aires en Argentina. Entonces hicimos una comparación ahí para ver qué tal estábamos respecto a esos estándares. También analizamos la práctica de los docentes para conocer cómo se estaba enseñando, o sea, no solo qué se estaba enseñando, sino cómo se estaba enseñando, ¿no? Y si esas prácticas que estaban sucediendo
en las aulas están alineadas con lo que la literatura ha identificado como buenas prácticas, ¿no? Que tienen buenos resultados en los aprendizajes del pensamiento computacional y de la informática. Por otro lado, analizamos el perfil de los docentes que enseñan informática también y la infraestructura escolar, ¿no? Todo esto en el marco de las Olimpiadas Nacionales de Informática que impulsó la Universidad del Istmo en el 2019. Y bueno, como condición, las escuelas para poder participar tenían que aceptar participar en el estudio y tenían que, bueno, completar la encuesta, completar una observación de clase, que fue todo lo que nos permitió recolectar los datos del estudio, básicamente. Bueno, son varios puntos aquí que están involucrados dentro de este estudio, pero hablando un poco también de las Olimpiadas que mencionabas, este año se va a estar desarrollando este mundial o estas Olimpiadas de robótica con sede en nuestro país, luego de que la sede anterior fue Alemania, un brinco enorme, pero este estudio muestra qué aspectos importantes a destacar, David. Sobre todo, creo que para ninguno es un secreto el nivel de desigualdad que existe entre ciertos centros educativos, que es uno de los puntos en donde más se remarca la desigualdad en nuestro país. Cuando vemos el tema de pobreza multidimensional, por supuesto que la calidad de la educación para algunos puede determinar también el futuro, y sobre todo en este ámbito, ¿no? De los cambios que está trayendo la digitalización. Esto puede ser determinante también para el futuro de muchos niños y niñas en nuestro país. Sí, yo creo que una cifra que nos permite analizar el contexto panameño es cómo estamos a nivel nacional. El estudio abarca 4 bachilleres, 4 análisis: el bachiller de comercio, ciencia, humanidades y también bachiller de informática. Estos 4 bachilleres forman alrededor del 70% de la matrícula, y sin informática forman alrededor del 66% de la matrícula de todos los graduandos. Cuando se hizo la comparación de cómo están los objetivos de aprendizaje en estos bachilleres, lo que se pudo encontrar es que solamente alcanzaban entre el 2 y el 24% aquellos que estaban dentro del bachiller de informática. Es decir, que solamente un 15% o más a la mitad de todos los estudiantes no están alcanzando los objetivos de aprendizaje comparado con la UNESCO. Y son objetivos de aprendizaje que van por capacidad de pensamiento computacional, que es una competencia que se va desglosando en una serie de habilidades con capacidad de abstracción, de automatizar procesos, de tener la capacidad de generar, de generar modelos. Y esto tiene un impacto directo en todas las tecnologías que se están generando. En pocas palabras, en palabras muy simples, cuando uno habla del pensamiento computacional, es poder aplicar los conceptos de la informática y de las matemáticas a la solución de problemas que tenemos. Y cuando tú vas a una competencia nacional de robótica, eso es lo que vas, cómo tú generas soluciones en distintas habilidades, y nuestra formación es carente. Prácticamente, cuando vemos la enseñanza que se da tanto en premedia y también como en primaria, es prácticamente nula. Entonces, ese es como el primer mensaje clave que queremos dar. No estamos enseñando ni siquiera la informática básica en las primeras edades, y cuando estamos avanzando a las siguientes etapas, solamente aquellos bachilleres de ciencia con informática, bachilleres con informática, pueden tener el mínimo de las competencias de objetivos de aprendizaje que se están alcanzando a nivel de alfabetización digital. Y este es algo para sorprendernos, porque no estamos en un país que está ajeno, estamos trayendo semiconductores, estamos teniendo una política donde se busca desarrollar el tema de Internet para todos, pero cuando me llega el acceso al Internet, bueno, que ese es otro tema que Delfina lo puede desarrollar más adelante, que tenemos una infraestructura que tampoco permite el acceso a la tecnología, y menos la accesibilidad, ¿no? Con la calidad que estamos teniendo. Pero con tantos proyectos que tenemos en ciernes, que tantos proyectos que tenemos Panamá por delante, nuestras habilidades, nuestras competencias de nuestros estudiantes no se están desarrollando. Y esas falencias no distinguen ya solamente a colegios particulares y públicos, es el país con el general, con sus bachilleres que no están formando en estas habilidades y competencias que, como te mencioné, por ejemplo, en algunos de los bachilleres de ciencias y también de estos 4 principales bachilleres, no se están formando sobre programación, sobre algoritmo, sobre desarrollo de página web. Pero cuando estamos simplemente en este celular, lo primero que vemos son estudiantes que utilizan redes sociales. Es mucho el marketing que se hace, pero no estamos trabajando sobre cómo diseñar contenido digital, cómo hacer imágenes, ediciones de video,
tenemos conversaciones en Teams, nos llegó la pandemia, pero nunca hemos enseñado cómo trabajar colaborativamente, tenemos que participar en distintas encuestas y no sabemos tener una ciudadanía digital. Entonces, esas carencias al final hacen una brecha de desigualdad que hace excluyente a las personas. La tecnología te permite, y sobre todo estas competencias digitales, tener una inmersión al mundo global, y no tener estas habilidades y competencias te excluye. Y ese es una de las carencias. No es que estamos teniendo un problema en Panamá, es que estamos teniendo un problema en Panamá con el resto del mundo que no se va a poder insertar globalmente porque no tiene las habilidades y las competencias. Entonces, no sé cómo decirlo para que sea tan urgente. Necesitamos una reestructuración de nuestro currículum y una inversión urgente en tecnología, que prácticamente es un derecho que nos permite acceder a otros derechos. Entonces, ese es un mensaje que aplica a todo el país. No es que solamente en algunos colegios particulares, que cuando se mostraron las evidencias, hay en colegios que, tanto públicos como privados, a los que mostraron evidencia tienen evidencia y los que no tienen evidencia tienen muy poca evidencia. Pero aún así, ambos no alcanzan ese nivel de suficiencia en cumplimiento de los objetivos académicos que se tenían que dar. Pero me quedo con este mensaje, que nuestra desigualdad no escapa a los colegios particulares y públicos. Es, es más de la mitad de toda la población estudiantil por la cantidad de bachilleres que se están, la malla curricular como está conformada, donde prácticamente el 66%, 70%, incluyendo el bachiller de informática, son los egresados de nuestras escuelas y que están alcanzando solamente entre un 2 y un 24% de esos objetivos de aprendizaje. O sea, sí tenemos un rezago que abarca toda la población y que es un obstáculo si vemos acceso a competitividad, acceso a la capacidad de internacionalizar de nuestros estudiantes, y que ese rezago nos va a costar muchísimo en un par de años. Bueno, David, me gustaría aterrizar en un tema muy importante, y es lo que mencionabas acerca de la malla. Y Delfina, no sé si dentro del estudio hay algo que hable acerca de la necesidad de actualizarla y qué aspectos necesitan ser reforzados, porque yo recuerdo que cuando estuve en la escuela, lo que me enseñaban de informática era cómo usar el Microsoft, el PowerPoint, cómo encender y apagar la computadora. Un poco más adelante, de repente, cómo armar una computadora. Hoy esas cosas están desfasadas. Sí, exacto. Prácticamente no funcionan. Ya nadie arma una computadora salvo que sea gamer y porque le gusta. Pero en ese aspecto, ¿en qué estado está nuestra malla curricular? O en otras palabras, ¿qué están aprendiendo nuestros estudiantes? Y si lo que están aprendiendo les va a funcionar. Sí. Bueno, una de las cosas que identificamos a grandes rasgos es que los programas curriculares hoy están formando a los estudiantes para ser usuarios y consumidores de la tecnología, cuando en verdad lo que deberíamos apuntar es formarlos a ser creadores de tecnología, ¿no? Entonces, en ese aspecto es que vimos presentes muchos objetivos de aprendizaje que por ahí tenían que ver con poder usar la computadora correctamente, poder usar un procesador de texto, una hoja de cálculo, muy mínimo en lo que tiene que ver con crear una página web para comunicar algo, también como tal vez crear presentaciones o crear productos así como muy sencillos, ¿no? Y en verdad lo que sí vimos ausente, comparando con los estándares internacionales, es justamente estas habilidades que David mencionaba, que están implicadas en el pensamiento computacional, o sea, poder usar las computadoras para resolver problemas complejos de nuestro entorno cercano o no, o también problemas globales, ¿por qué no? Y en ese resolver problemas poder ir desarrollando una serie de habilidades que por supuesto estaban bastante ausentes en el currículum, que son, por ejemplo, poder analizar un problema, desglosarlo en diferentes partes para analizar bien y poder pensar una solución acorde a ese problema. Si la solución me funcionó, poder entonces generalizar esa solución a otros tipos de problemas similares. Poder abstraernos de los datos y generar como modelos o hacer una generalización y automatizar pasos para resolver problemas, por ejemplo, ¿no? O sea, son todas habilidades que el siglo XXI está demandando con gran urgencia y estaban prácticamente ausentes en la malla curricular. Bueno, y esto me deja muchas incógnitas, que a lo mejor dentro del estudio también lo plantea, pero una de las cosas importantes que mencionaban ustedes es el tema de la desigualdad. Antes de la entrevista, Delfina, me mencionabas que este estudio se hizo abarcando solamente la región metropolitana.
Y esto es un punto importante porque en sí, prácticamente la región metropolitana abarca casi la mitad de la población que hay en todo el país y se puede ver cómo también dentro de una capital, una ciudad que en toda la América Latina es vista con buenos ojos, como un lugar con grandes infraestructuras modernas, con buena conectividad. No obstante, ¿cómo se traduce eso en el área del conocimiento y en el área de oportunidades para nuestros estudiantes? ¿Están todos recibiendo la misma oportunidad de aprender estas competencias o hay quienes sí pueden porque tienen todo el entorno en sus centros educativos adecuado para que puedan aprender y desarrollarse correctamente? Y lo digo porque hace unos días veíamos esta competencia robótica que se hizo a nivel nacional para escoger a quienes van a representarnos, como decía antes, en ese mundial en noviembre de robótica, y se veían estudiantes que saben lo que están haciendo, pero todos tienen esa capacidad de aprender o están aprendiendo lo mismo o lo que estamos creando son más desigualdades que se van a ir ampliando a medida que pasen los años, porque mientras que unos ya tienen las capacidades y pueden insertarse o podrán desarrollar esa industria, habrá otros que ni siquiera podrán encontrar un trabajo porque probablemente cuando terminen graduándose de la escuela, los trabajos para los que puedan ser contratados no les darán esa oportunidad porque no tienen esos conocimientos. Sí, la principal diferencia entre escuelas oficiales y particulares la encontramos puntualmente en infraestructura. O sea, no quiere decir que no haya diferencias en las otras cosas, pero en la infraestructura fue donde más resaltó esa inequidad, ¿no? Solamente encontramos que el 25% de las escuelas oficiales tenían todas sus computadoras en funcionamiento, cuando en las escuelas particulares fue el 73% de las escuelas que reportó que tenía todas las computadoras en buen funcionamiento. Y después, respecto a la conectividad, también encontramos una diferencia. Solo el 25% de las escuelas oficiales reportaron que contaban con 100 megas de conexión a Internet y el 40% de las escuelas particulares dijo que contaba con este tipo de conexión a Internet. Con lo cual ahí identificamos una de las principales inequidades de las que hablábamos antes. Pero bueno, lo que no quiere decir que también identificamos cierta inequidad también en, por ejemplo, la práctica de los docentes. Algunas escuelas particulares se están beneficiando por ahí de docentes que están implementando en sus clases algunas estrategias que han demostrado tener una mayor efectividad para desarrollar el pensamiento computacional. Sin embargo, algo que nos llamó la atención sobre las prácticas de los docentes particularmente era que, más que esta inequidad entre escuelas oficiales y particulares, que en verdad no fue tan grande, era que había escuelas que lo estaban haciendo demasiado bien y escuelas en donde estas prácticas estaban muy ausentes, más allá del tipo de gestión, ¿viste? Con lo cual quiere decir que, o sea, hay una polarización. Las escuelas, algunas lo están haciendo muy bien y a otras les falta un poco desarrollar en sus docentes, ¿no? O sea, aquí apuntando un poco a lo que es la formación de los docentes y lo que los docentes también están necesitando para poder enseñar el pensamiento computacional, ¿no? Entonces sí, es necesario también que si queremos paliar la inequidad entre escuelas oficiales y particulares, trabajar en el docente y brindarle al docente las herramientas para que entonces pueda desarrollar aprendizajes significativos en torno al pensamiento computacional con sus estudiantes. ¿Sí? Claro, y esto es importante porque hablamos de una inequidad en la educación, que eso se va a traducir en una inequidad en todos los otros ámbitos de la vida, que era lo que mencionaba hace un momento. Y esto es preocupante, porque si queremos reducir esas brechas de desigualdades, no hay que pensar tanto en todos estos planes de subsidios que son necesarios para paliar de una u otra manera el problema que tenemos, pero ¿dónde erradicamos el problema que estamos creando? Bueno, dándole las oportunidades a los estudiantes. Y David, algo que mencionaba Delfina sobre los docentes y tú mencionabas previamente también un poco acerca de la malla, el estudio habla acerca de repensar el pensamiento computacional. Em, y cómo pensamos hoy día la educación, incluyendo a la parte computacional, sin caer en ese vicio de que las computadoras solamente son para aquellos que están estudiando el área de informática.
o para el profesor de informática, porque el profesor de humanidades o el profesor que enseña ciencias sociales, el que enseña ciencias naturales, necesita también tener algunos conocimientos o competencias en esas áreas computacionales para poder capacitar también a sus estudiantes. Sí, hay varias cosas. Quisiera agregar a la pregunta anterior algo sobre las inequidades que estamos creando. Yo creo que tenemos problemas estructurales. Eso primero como para dejarlo, y son tan complejos estos problemas que una solución aislada no puede aún así, si yo transformo esa escuela y la hago con la mejor tecnología, el mejor docente, aún así hay problemas de alimentación, infraestructura, nutrición, hay acceso a vivienda, calidad de la luz, acceso al agua potable, que podemos ver por lo menos muchos niños en el interior con problemas renales, productos que no están teniendo agua potable. Es decir, lo que quiero, un mensaje es que aquí el factor socioeconómico es el peso más grande en cuanto a los resultados de aprendizaje de otras pruebas que se han realizado, pero en Panamá, si uno suma el resto de los factores, puede compensar un poco el factor socioeconómico, es decir, que sí necesitamos tener una reforma estructural que ayude a equiparar la calidad y el contexto donde están esos estudiantes para poder mejorar su calidad de la enseñanza. Es decir, el trabajo tiene que ser integral y tiene que ser completo, y que sí tenemos un peso grande en el nivel socioeconómico. Y ahora para entrar a este abordaje y cómo repensamos este pensamiento computacional, yo primero que es entender que no es que la informática forma algo aparte como una materia, es transversal, está inmersa en cada una de las acciones. Si tú vas a estudiar mecánica, si tú vas a estudiar medicina, cocina, todas tienen implicado habilidades y conocimientos digitales. Es decir, que nosotros primero tenemos que ir pensando en un marco de competencias de habilidades digitales para toda la población. Tenemos que ir pensando en establecer una reforma estructural a los currículums donde están muy cargadas algunas materias, otras que están ausentes, y hacer que esa transformación curricular pueda adaptarse a las necesidades y también a los cambios de las propias personas para que puedan realizarse como seres humanos. Porque en la medida que nosotros le entregamos a los estudiantes las habilidades necesarias para que desarrollen sus metas, también lo estamos desarrollando como profesionales. Porque en la medida que una persona se pueda sentir realizada, puede desarrollar también sus aspiraciones profesionales, más allá que quiera ser ingeniero, doctor, pero para insertarse en este mundo hoy día es necesario que tengan esas habilidades digitales, y eso es un acto de conciencia y de urgencia que tenemos que hacer. Y para generar este poquito más de presión todavía, quiero traer nuevamente las consecuencias de la pandemia. Panamá fue uno de los países que mayor estudiantes sin clases tuvieron durante la pandemia, y eso afectó principalmente a los estudiantes de colegios oficiales. Y si aún así le agregamos la falta de acceso a Internet, el acceso a buenos recursos, estamos diciendo que las brechas de desigualdad que estamos teniendo en Panamá son enormes. Y pongámonos a pensar, fueron los estudiantes de colegios oficiales los que tuvieron el mayor tiempo prolongado sin aulas de clase. También son esos estudiantes los que han tenido mayores inequidades en acceso a recursos tecnológicos. Y aún así los que tenían todos un currículum que está desfasado, que no le permitía llevar a generar habilidades superiores, evaluación, comparación, análisis, contraste, no estaban llegando. Lo que estamos diciendo es que ya, producto de la pandemia, se está hablando de una pérdida del Producto Interno Bruto de Panamá de 1 o 2% debido a las competencias que no están adquiriendo y que no van a poder ofrecer a una vez vayan a trabajar. Pero aún así tenemos esta desigualdad en los contenidos. Yo creo que estamos en un estado de urgencia, que es el punto. No podemos tener este informe luego de escucharlo y decir, no voy a hacer nada, o seguimos teniendo problemas. No, porque estamos acumulando problemas sobre problemas sobre problemas, y que una vez estallen va a ser muy difícil que nosotros podamos reducir esas brechas de desigualdad. Estamos creando no solamente dos Panamá o varios Panamá, producto de la infraestructura, el acceso a materiales, sino también por los contenidos que estamos recibiendo, por la formación que están recibiendo nuestros estudiantes, y esa brecha ya no es interna, esa brecha es con el mundo. Y esa brecha con el mundo a nosotros nos va a costar en el momento que tengamos que internacionalizarnos, en el momento que lleguen empresas a buscar personal y decir, ¿por qué no contratan a panameños? ¿Por qué? Porque no hablamos dos idiomas, porque no estamos teniendo habilidades básicas en la informática, porque no podemos crear, porque nada más podemos recibir instrucciones y no podemos liderizar. Y ahí está el problema más grave para Panamá. No vamos a poder tener calidad de empleo digno. Estamos teniendo la exclusión de proyectos y programas internacionales donde el panameño hubiese podido tener. Y lo bueno es que en Panamá hay mucho talento, hay mucha capacidad,
podemos ver que de manera aislada tenemos estudiantes que cuando han logrado tener esas condiciones básicas, logran destacarse en competencias internacionales, logran ganar competencias, se destacan como grandes profesionales a nivel internacional y mundial, y eso es lo que a mí me duele perder, que teniendo tanto talento, teniendo tanta capacidad en el país, la podamos perder porque nosotros no hemos tomado las medidas que sabemos que tenemos que tomar. Y eso es una de las razones del Centro de Investigación Educativa, divulgar estos conocimientos y que puedan llegar a través de medios como tú a las personas, a los tomadores de decisiones para decir, ojo, aquí hay que poner la atención, hay que tomar urgencia. Y la urgencia es, no estamos enseñando las habilidades digitales necesarias para poder desarrollar competencias y habilidades de los estudiantes. Y es urgente esa transformación curricular, no solamente en el aula de clase, también a nivel de la formación de los docentes, a nivel de infraestructura y también en las prácticas de aula. Claro, y esta parte es urgente, nos quedan 2 minutos, pero yo resalto algo importantísimo. Hace poco escuchábamos cifras que dentro de ese porcentaje de desempleo que existe en el país, cerca del 50% está en jóvenes de entre 15 y 19 años, perdón, de 29 años. O sea, que la población joven es la más afectada actualmente por el tema de desempleo, y esto pues se evidencia por todo lo que ustedes han mencionado, y que se podría agravar si no se toman acciones primero con urgencia y que sean acciones eficaces. Y en 2 minutos, si pueden condensarlo, yo sé que es bien difícil y el tema da para muchísimo más, pero ojalá podamos abordarlo en otra ocasión. ¿Por dónde tendríamos que empezar? ¿Por dónde podemos comenzar? David, tú mencionabas llegar a los tomadores de decisión. Si pudiéramos llegar a los tomadores de decisión, Delfina, ¿qué le diríamos con base en este estudio? Sí, lo principal creo que ya lo mencionó David, es fomentar la reforma curricular de manera urgente. O sea, el currículum quedó, como hablamos, 100% desfasado respecto a las necesidades educativas, ¿no?, de estos tiempos. Otra cosa que les diría a los tomadores de decisiones es que, por favor, pensemos en el actor principal, que es el docente, y apostemos por su capacitación y por su formación, que recuperemos buenas prácticas que han tenido éxito en otros países y armemos planes de formación alineados con lo que los estudiantes necesitan y con lo que el siglo XXI está demandando de ellos. Y bueno, y por otro lado, les diría que por favor también prestemos atención al tema de la infraestructura escolar, porque podemos tener un buen currículum, podemos tener docentes bien formados, pero si no tenemos las herramientas digitales, tampoco podemos llegar muy lejos, ¿no? Entonces yo creo que son esas 3 aristas en donde creo que es urgente que tomadores de decisiones y todos los actores involucrados en la enseñanza y en la educación en el país tomemos conciencia, ¿no? Gracias, Delfina. David, no sé si quieres agregar algo más también. Darle fuerza a las palabras de Delfina. Creo que fueron puntuales, fueron precisas, atacan el problema, y reiterarle que no tener, y agregar solamente que no tomar estas decisiones en estos momentos nos va a costar mucho, nos va a costar la capacidad de integración. La educación está conectada a la solución de muchos problemas, a la expectativa de nivel de calidad de vida, está conectada también al acceso a las oportunidades laborales, a un empleo decente, a una jubilación. Es decir, también estamos condenando a futuras generaciones, donde esta generación, al no tener esas competencias, vamos a entrar en un proceso de retroceso, aumentando estas brechas de pobreza. Los cambios suceden poco a poco muchas veces, pero los cambios que estamos teniendo son en deterioro. Entonces yo creo que es momento de ser conscientes que nuestra población en nivel de pobreza puede seguir afectando, porque no estamos hablando de una alfabetización de saber leer y escribir. Tenemos que hablar ya de una alfabetización digital y no es la que estamos alcanzando. Tenemos una población analfabeta digital. Gracias a ambos, Delfina, Dalfonso y David Bernal, por acompañarnos aquí. El tema, por supuesto, como decía hace un momento, da para muchísimo más, pero es un inicio, ¿no? Para poder abrir la conversación. Creo que hay que ampliarlo, hay que hacer eco de esto
y ponerlo en perspectiva. Yo veía en redes sociales cómo muchos aplaudían las decisiones de Costa Rica, bueno, las noticias de Costa Rica y de El Salvador en estos días relacionados con temas tecnológicos, y algunos con cierta nostalgia, ¿no? Porque no se da en Panamá como quisiéramos también, porque eso se traduce en oportunidades para todos nosotros. Y ojalá, pues, aquellos que toman decisiones, como ustedes lo han mencionado, tomen también en cuenta estos puntos. Así que la invitación abierta para otra ocasión, y gracias por acompañarnos en esta ocasión aquí en Radio Ancon.